Buenos días, jóvenes. Como bien saben, soy la profesora Gloria Ricalde, y hoy vamos a dar la continuación de la explicación del tema general, presentación pública del libro. Vamos a empezar con la realimentación de la sesión anterior para ir enlazando cada uno de los puntos y así poder cerrar de manera general el tema. Bueno, repito, el tema es presentación pública de libros, el ámbito es el de estudio y el aprendizaje esperado es participar en la presentación pública de libros. ¿Ok? Bueno, en la sesión anterior les había mencionado que, eh, que para poder hacer una reseña es importante conocer las características de la misma. Esas características de la reseña, les explicaba yo que es un escrito que habla críticamente de una obra para dar una idea de sus características, y el reseñador tiene que exponer el contenido de la obra y ofrece su punto de vista sobre ella. Esos puntos que les mencioné en la sesión anterior están marcados ahorita con un tono diferente en el párrafo. Uno, ¿qué es una reseña? Es hablar críticamente de una obra. ¿Para qué? Para dar una idea de las características, donde el reseñador, es decir, la persona que escribe o redacta, va a exponer o va a informar sobre el contenido de la obra, y a la vez va a ofrecer el punto de vista que tiene sobre ella. ¿Sí? También les mencionaba o les abordé de manera más profunda los elementos del cual está compuesto una reseña. La reseña está compuesto por el encabezado, por una exposición, por una crítica y por una conclusión. ¿Sí? Ok, bueno, nada más en el encabezado se agregan otros elementos que forman parte de ella y considero que también son importantes que yo las recuerde. En el encabezado va el título de la reseña, ¿sí? Van a poner el título de la reseña. Recuerden qué características debe tener el título. Debe ser breve, debe tener relación con el tema, debe de ser atractivo para el lector, etcétera. Sí, va el nombre del reseñador, es decir, el nombre de la persona quien da la opinión sobre ese libro. Y también van los datos bibliográficos. ¿Cuáles son esos datos bibliográficos? Es el nombre del autor del libro, la edición, el número de página, la editorial, para tenerlo como antecedente. Recuerden que esos datos bibliográficos nos van a permitir acceder al libro de una manera más segura. Es decir, si yo elijo ir a una biblioteca a conseguir ese libro, o ir a una librería, o conseguirlo en línea, con esos datos bibliográficos yo estoy al 100% segura que me van a arrojar el libro del cual está hablando el reseñador. ¿Ok? Bueno, en esta diapositiva ya estoy entrando de lleno al tema que complementa el tema general del tema, que es presentación pública de libros. ¿Sí? El primer subtema es características de la reseña, y el segundo es recursos léxicos para distinguir la información. Estos recursos léxicos nos permiten, ¿sí?, agregar información que nos van a orientar a fortalecer la exposición, es decir, a fortalecer el contenido de la obra. Bueno, se dice que en una reseña se integra información del texto mediante paráfrasis, mediante las citas textuales y mediante opiniones. ¿Ok? Pero para poder introducir este tipo de información es indispensable saber qué recursos léxicos ocupar para que al momento de introducir estos tres puntos, sepamos qué es cada uno de ellos. Es decir, cuando yo introduzca la paráfrasis, el lector pueda identificar
que es una paráfrasis realmente. Cuando yo introduzca una cita textual, el lector también pueda identificar que es una cita textual. Y lo mismo con la de opiniones. Cada una de ellas tiene sus características propias y tienen sus recursos léxicos para introducir la información. Bueno, en el primer punto, lo más lógico es preguntarnos, ¿cuáles son esas expresiones para introducir la información? Ok, cuando nosotros estamos hablando de una cita textual, se refiere que estamos eh, haciendo hincapié al comentario o a la opinión del autor del libro o de otros autores que opinan sobre ese libro, ¿sí? Entonces, cuando se hace la cita textual, se pone el nombre del autor, ¿sí? Se introducen las expresiones, ¿sí? Y el pensamiento o la opinión de ese autor siempre va a ir entre comillas para poder identificar que ese pensamiento no se está modificando en absolutamente nada. Como en el ejemplo que les pongo en la parte de abajo. Dice, Gabriel García Márquez refiere, nunca releo mis libros porque me da miedo. ¿Ok? Yo ocupé esa expresión para introducir la cita textual o para introducir el pensamiento, ¿sí? De este autor. Y así como yo ocupo la palabra se refiere, puedo utilizar muchas más. En el recuadro donde están las palabras azules, les puse unos cuantos nada más para no saturar de información y no generar alguna confusión o más duda. Si les pongo se refiere, les pongo la palabra sostiene, les pongo la palabra define, en palabras del autor, ¿ok? Esas palabras azules hacen hincapié a las expresiones para introducir la información. En este caso, la información de una cita textual. ¿Ok? Ok, como dato extra o como un dato para poder identificar cuándo es una cita textual también, podemos considerar lo que está redactado en la tercera persona del singular. Y si refrescamos un poquito nuestra memoria, podemos recordar que los pronombres personales se dividen en singulares y en plurales. ¿Sí? Los singulares son yo, tú, él, ¿sí? Es en la primera persona del singular, yo, primera persona del singular, tú, segunda persona del singular, él, tercera persona del singular. Y en este caso, una cita textual se va a redactar en tercera persona del singular, porque yo pregunto, ¿quién refiere que nunca relee sus libros porque le da miedo? Él. ¿Sí me explico? ¿Quién sostiene que nunca relee sus libros porque le da miedo? Gabriel García Márquez. En palabras del autor, entonces, sí, si se dan cuenta, se ocupa la tercera persona del singular. Y bueno, vamos a complementar esta información pasándonos al plural, ¿sí? ¿Cuáles son? Nosotros, ustedes y ellos. ¿Ok? Bueno, ese es como que una información extra nada más para fortalecer este dato que les estoy proporcionando y así poder identificar este, cómo se redacta en las citas textuales o cómo podemos utilizar las expresiones para introducir la información específicamente de las citas textuales. ¿Ok? Bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva que habla sobre qué expresiones nos permiten introducir la información cuando viene del reseñador, es decir, de la persona que va a escribir la reseña, de la persona que va a opinar, va a argumentar el contenido de la obra que leyó. ¿Sí? Esta persona es el reseñador. Entonces, cuando hablamos del reseñador, podemos utilizar estas expresiones que están en el recuadro azul. No estoy dando a entender que solo esas se pueden ocupar.
¿no? Estoy dando a entender que se pueden ocupar estas y otras más, solamente que estoy poniendo unas cuantas para, vuelvo a repetir, para no saturar y no generar alguna confusión o duda. ¿Ok? El primero que dice, refiero que, sostengo, defino, considero, considero que, me parece que, opino, también podemos poner no concuerdo o concuerdo, ¿sí? Cualquier palabra donde permita identificar que es una opinión del reseñador y no de otra persona, porque cuando es de otra persona se llaman citas textuales, ¿ok? Bueno, en el ejemplo de abajo puse con azul también. Considero que los pensamientos de Gabriel García Márquez son profundos y sobre todo únicos. Entonces, aquí yo ya estoy dando un punto de vista personal, estoy opinando al respecto de algún pensamiento de otra persona. Sin embargo, también puedo poner, introducir una expresión que tenga relación en general del libro, no precisamente de otro autor, sino también puedo poner algo del libro. Por ejemplo, considero que el libro utiliza un léxico formal, el cual permite enriquecer mi vocabulario y permite que los demás indaguen cuando tengan dudas con referente al significado que identificó en la lectura. ¿Sí? Entonces yo también puedo opinar del libro y también a la vez puedo opinar sobre pensamientos de otros autores que también opinan del libro, ¿sí? También aquí arrojo el dato para identificar cuándo es una opinión del reseñador que utiliza la primera persona del singular. Es decir, ¿quién considera que los pensamientos de Gabriel García Márquez son profundos y sobre todo únicos? Yo, porque ahí dice, considero que, ¿sí? Y está de más poner el yo, ¿ok? Es yo considero que, no, en automático, cuando yo pongo la palabra en primera persona del singular, en automático se identifica que estoy hablando de mi punto de vista, de mi opinión, ¿sí? Y por lo tanto tengo que eliminar o suprimir esa palabra que está de más, que es el pronombre personal, ¿sí? Bueno, espero que con estos dos puntos que acabo de explicar no exista ninguna, no exista ninguna duda, no haya alguna confusión, ¿sí? Y nos vamos con el último punto de cuáles serían las expresiones para introducir la información de una paráfrasis. ¿Ok? Primero tenemos que definir qué es una paráfrasis. Tenemos que identificar qué es una paráfrasis. Bueno, nos menciona que la paráfrasis es transformar con palabras propias una idea expresada por alguien más, ya sea de forma escrita u oral, ¿sí? Es decir, cuando una persona, es decir, nosotros escuchamos, vamos a hablar de la forma oral, cuando nosotros escuchamos el que hacen un comentario y nosotros vamos y se lo comentamos a un compañero, es que lo que pasa es que Juanito dijo esto, y lo decimos con nuestras propias palabras. Ya no lo decimos como lo dijo Juanito. A eso se le llama paráfrasis, ¿sí? Cuando nosotros transformamos a nuestras propias palabras una idea expresada por otra persona. Esa es de la forma oral. De la forma escrita es lo mismo. Vamos a suponer que en el libro que nosotros vamos a reseñar, vemos el pensamiento o hay una cita textual de un autor. Entonces, cuando vemos la cita textual de ese autor, nosotros ponemos, bueno, lo que el autor me trató de expresar o trató de externar de este libro es que tiene un contenido formidable, el cual permite enriquecernos de manera intelectual. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que él... Y entonces ahí ya pusimos paráfrasis y opinión al mismo tiempo. ¿Sí me explico?
es tratar de transformar esas palabras de ese autor con las propias. ¿Ok? En la parte de abajo igual tengo un ejemplo. Dice, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. Este es un pensamiento muy conocido de este personaje. ¿Y cómo lo podemos parafrasear? Abajito les pongo en azul. Quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. ¿Ok? Esa es la paráfrasis. Es interpretarlo y externarlo con nuestras propias palabras, la idea que expresó otro personaje. Entonces, sí, recapitulando, estos tres elementos, tanto el de cita textual, el de opinión y el de paráfrasis, ¿qué creen, chicos? Nos va a servir para fortalecer en el apartado de exposición. ¿Sí? Recuerden, en la reseña está el encabezado, está, aparte del encabezado, vienen, que viene el título y los datos bibliográficos, viene la exposición de la obra, ¿sí? En esa exposición de la obra nos van a servir estos tres elementos. Cita textual, repito, paráfrasis y opinión. ¿Por qué nos va a servir? Porque de ahí, con los pensamientos que tengan otros autores, con lo que ustedes opinen y argumenten, vamos a fortalecer eso y al momento que las personas lean nuestra reseña, prácticamente estamos garantizando que van a leer este libro que nosotros reseñamos. Por eso son importantes cada uno de estos, de estos elementos, ¿sí? También la de opinión y el de paráfrasis influye mucho en el apartado de la conclusión y en la crítica, pues ni qué decir, ¿no? Entonces son muy importantes. Si lo logran ver e identificar, que son importantes, al momento de redactar van a fluir demasiado bien. Diría yo que excelente, chicos. ¿Ok? Bueno, ahora, nos vamos a enlazar ahorita ya específicamente con la actividad, ¿sí? En la actividad nos pide en la instrucción, analiza la plantilla o machote de la página 180, ya que la información será útil para la realización de tu reseña. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Bueno, ok. Aquí de nueva cuenta puse la página del libro, de cual dice la instrucción. Recuerden que siempre nos tenemos que limitar de lo que nos dice la instrucción, hacer lo que nos pide la instrucción, no más. Entonces nos pide que analicemos la parte gris o donde está la plantilla o el machote. Empezamos con el título. Ustedes van a abrir su cuaderno, van a tomar el libro que ustedes hayan leído, que más les haya gustado, y van a empezar a poner el título. ¿Sí? Recuerden lo que nos pide el título, recuerden por qué es importante, recuerden que tiene que ser breve, que tiene que ser claro, que tiene que tener relación con el tema para que sea atractivo para el lector. Después de esto, los datos bibliográficos. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde voy a conseguir los datos bibliográficos? En su libro, chicos. Esos datos están en su libro, ¿sí? Acuérdense que tienen que poner el título, el nombre del reseñador. Van a poner reseñador y van a poner, no sé, Gloria Ricalde. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a escribir. En este caso, pues mi nombre, porque pues yo voy a hacer la reseña de mi libro, ¿no? Pero en este caso pondrían el nombre de ustedes. Ponen su nombre y después ponen el título del libro, el nombre original del libro, ¿sí? Y a lo último ponen los datos bibliográficos de ese libro, del libro, ¿no? El autor, la editorial, lugar de edición, año y el número de páginas, ¿ok? Exposición de la obra. Acá nos pide que explique de manera
de qué trata la obra, ¿sí? Cómo se organiza, pero obviamente lo vamos a hacer no tan detallado, porque si lo ponemos muy, muy detallado, pues obviamente no vamos no vamos a dejar la imaginación al lector y en automático el lector va a leer toda la información en la reseña y va a decir, ah, bueno, ya sé cómo empieza, qué es lo más interesante y cómo concluye. Ya, con eso ya tengo suficiente, entonces no es necesario que yo lea la obra. No, chicos, tenemos que poner datos importantes, pero no detallados, es decir, generarle curiosidad, duda, incertidumbre al lector para que se motive a leer ese libro que nosotros elegimos. Luego viene la crítica. Aquí es donde vamos a dar una opinión objetiva de la calidad de la escritura y del contenido del libro. ¿Ok? Aquí podemos poner, acuérdense, expresiones para introducir información. Acá va la opinión. ¿Sí? Y también lo vamos a argumentar. Opino esto por esto, por esto y por esto. Recuerden que siempre que opinemos algo, tenemos que tener un argumento por el cual lo estamos poniendo, ¿no? Entonces lo mismo va a ser en la redacción. Sí, vamos a opinar, pero también a la par vamos a argumentar el por qué estamos reseñando esa obra, ¿sí? Luego viene lo que es la conclusión. En la conclusión, dice que tenemos que recuperar brevemente los puntos más importantes del análisis, ¿sí? Es decir, vamos a sintetizar de todo lo que hablamos en la exposición de la obra y en la crítica, vamos a sintetizarlo ahí, pero así muy sintetizado. Y a la par vamos a invitar de manera indirecta o directa a que el lector lea la obra, ¿sí? Para que lo lea, se motive a leerlo y todo. Y y también en el apartado de la conclusión vamos a poner qué reflexiones, qué emociones y qué ideas influyeron en mí al momento de leer ese libro. Es decir, recuerden que nosotros, hasta que no descubrimos algo nuevo, no descubrimos que existen otras formas diferentes de ver eh, la vida, formas diferentes de ver situaciones, etcétera. Entonces, el libro o la lectura de libros nos influye mucho este, para cambiar nuestros puntos de vista. Y en el apartado de la conclusión, ahí también lo podemos poner. ¿Cómo influyó? Ah, bueno, influyó pues de que yo tenía una idea sobre este aspecto, pero al momento del libro pues me cambió esta idea a una idea más amplia, más positiva, más neutral, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a poner influyó mucho, me motivó a hacer esto, o me está motivando para hacer cambios de hábitos, etcétera. Sí, también va de esa parte para que también el lector vea, ah, bueno, el contenido de esta obra es significativa, es valiosa porque te motiva a ser mejor persona, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de cómo pudieran ustedes poner este, las conclusiones que te ha dejado el libro que vas a reseñar. Y pues no olviden, chicos, la buena ortografía, que sea legible. Si tienen dudas cómo se escribe una palabra, no está de más consultar un diccionario, consultar el buscador de Google, este, o preguntar, también podemos preguntar. Y bueno, en, en esta última diapositiva, retomé la plantilla que puse en la sesión anterior para que vean cómo debe de quedar es similar a pero cómo debe de quedar en su cuaderno, ¿ok? Bueno, entonces aquí está el apartado. Simulamos la hoja de cuaderno y vamos a poner todos esos datos que nos están pidiendo. Creo que está de más que yo lo repita, ya lo mencioné, las especificaciones de cada uno de los apartados, ¿sí? Pero sí recomiendo que pongan como que los apartados, es decir, ponen el nombre título y abajito ponen el título, ponen datos bibliográficos y abajito ponen los datos bibliográficos y todo lo que conlleva.
ponen exposición de la obra, el nombre así como tal, y abajito ponen todo el contenido de la obra. Y luego ponen otra vez el encabezado de crítica de la obra y ponen su crítica, conclusión y conclusión, para que al momento de que yo esté revisando la actividad, vea que sí manejaron todos sus apartados de su reseña. ¿Ok? Y información nada más para fortalecer y aclarar al mismo tiempo. Recuerden que exposición de la obra y crítica de la obra no es lo mismo. En exposición de la obra vamos a hablar del contenido, qué es lo que tiene la obra, qué contenido arroja, cómo está organizado, cómo es su escritura, cómo es su redacción. Podemos hablar hasta de cierta manera del autor, ¿sí? Y ahí podemos incluir paráfrasis y citas textuales, ¿ok? Y en la crítica de la obra únicamente vamos a poner lo que nosotros de manera objetiva pensamos, opinamos de esa obra o de ese contenido del cual abordamos en el punto anterior. ¿Sí me explico? Entonces, exposición, contenido de la obra, crítica, opinión y valorar objetivamente la calidad del de ese contenido. Si es bueno, si es malo, por qué es bueno, por qué es malo. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que esta explicación sea significativa y les permita a ustedes realizar su reseña lo mejor posible. Les mando un saludo enorme, con mucho cariño. Espero verlos pronto. Mientras tanto, el próximo martes aquí estaré dándoles la siguiente asesoría y espero que estén bien y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por prestar atención a esta explicación.